Entrevista le consultamos al doctor Ernesto Pazmiño si nos está escuchando adecuadamente, a ver si hacemos una prueba antes de iniciar con la entrevista. Doctor, buenas noches. Buenas noches, estimado Germán. Yo les escucho correctamente. No sé si yo tenga la misma suerte. Si Sí, me estamos escuchan bien. perfectos, nada más que hay que centrar un poquito más la cámara, doctor, para que esté centrado en la pantalla. No sé si invertir, decir que ponga un poco la cámara hacia la derecha. A ver, probemos a la derecha que estamos parece que invertidos. Un poco más a la derecha, más un poquito más, doctor. Bueno, ya ahí puede salir más o menos. Entonces, vamos con la introducción de la entrevista. A continuación, en hora 18, un vis a vis con el licenciado Germán Jarrín. 19 horas con 4 minutos, a ver si Vinicio me da un poco de retorno también para escuchar al doctor. Doctor Ernesto Pazmiño, para quienes necesitamos ubicar un pequeñísimo, un muy corto currículum del doctor Ernesto Pazmiño. Primero es bolivarense, oriundo de Chillanes, abogado litigante, ex defensor público general y ex ministro de Justicia. Yo creo que en este momento de la crisis carcelaria es la persona más idónea para hacer un comentario sobre este tema. Doctor Ernesto, muy buenas noches, bienvenido a nuestro informativo y le reitero el agradecimiento por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia de este grave problema que hoy vive el país. No, gracias a la Radio Espacio por permitirme conversar con los bolivarenses en primer lugar y en segundo lugar con todas las personas que nos miran por la vía telemática, por Zoom, que hay esta ventaja ahora, y los que nos escuchan por la radio. Así es que a todos les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Doctor Pazmiño, vamos a comenzar un poco porque mucha gente el tema de las cárceles, el tema de esta crisis carcelaria, lo conocen cuando existen estas lamentables noticias de que han asesinado, que han acribillado a una cantidad de PPLs o personas privadas de la libertad, pero muy pocos conocen la historia de cómo ha venido esto en el tiempo, en el pasar de los años. ¿Cómo inicia este cambio que se lo realizó en el gobierno de Rafael Correa? Un poco antes de eso, a muchos que son jóvenes no conocían qué pasaba en el país con el tema del hacinamiento, el poco espacio, cárceles realmente abarrotadas, condiciones infrahumanas para vivir. Háganos un pequeño recuerdo para ir desarrollando la entrevista, doctor. Gracias. Una interesante pregunta realmente. Ayer, hoy he pasado casi todo el día en entrevistas con canales nacionales, con radios nacionales y también con otras emisoras extranjeras. Y siempre me han preguntado qué pasa con la crisis ahora, ¿no? Y he tenido que responder las circunstancias actuales de tragedia que vivimos en el Ecuador frente a las matanzas que cada vez van siendo más crueles, más trágicas. Vemos gente decapitada, gente descuartizada y vemos una violencia inusual. Pero esa violencia no se da gratuitamente, es consecuencia de algo, que luego vamos a conversar eso, Germán. Pero para responder la pregunta que me parece interesante, hacer un análisis de qué es lo que pasó antes, cómo estaba el sistema carcelario, eh, yo quisiera decir que hace exactamente, fue en el año 86, si no me equivoco, hace unos 30 años, que yo estaba muy joven todavía, ahora ya tenemos nuestros añitos. Las organizaciones de derechos humanos me enviaron a que dirija el penal García Moreno, el famoso penal García Moreno que había aquí en Quito, que era una de las cárceles más complicadas, una de las cárceles más violentas que había en el Ecuador. Y les cuento esto porque quiero decirles que de hace más de 30 años yo conozco el sistema carcelario, lo conozco por dentro, lo conozco por fuera, conozco sus problemas y también, ¿por qué no decirlo?, conozco las soluciones que se pueden dar. Siempre ha habido crisis en las cárceles. Yo recuerdo que en el año 2007, cuando terminé mis funciones de diputado en el Congreso Nacional, diputado por la provincia de Bolívar, hubo una disminución bastante fuerte de
de prisioneros en las cárceles por una ley que yo presenté y que se aprobó. Yo fui el autor de la llamada ley el 2 por 1, es decir, que al preso se le rebajaba un día de su condena por 2 días que estaba en la cárcel siempre y cuando tenga buena conducta. Y las cárceles comenzaron a pacificarse. El preso, porque le rebaje un día de su condena, es capaz de hacer cualquier cosa. Y si le vas a rebajar un día por cada 2 que esté en la cárcel, significaba que se le rebajaba alrededor del 33% de su condena. Y se pacificaron las cárceles porque los presos sabían que debían tener buena conducta para salir en libertad. ¿Qué pasó en el año 2007? En el año 2007, el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, me consulta a mí qué hacemos para eliminar el hacinamiento que había en las cárceles. En el año 2007, les cuento, había 16.800 presos. Ojo con la cifra, 16.800. Y yo le digo al presidente Correa, que recién entablaba amistad con él, le digo, tengo una experiencia que vengo viendo en Chile, en Argentina y en otros países, donde se crea una institución que se denomina la Defensoría Pública. Porque la mayoría de personas que están en la cárcel son gente pobre, gente humilde, que pertenece a los estratos más bajos, más populares, y por eso cometen delitos precisamente. Y como no tienen abogados, pasan en las cárceles años de años por delitos pequeñísimos. Y me dice, ¿cómo es eso la Defensoría Pública? Una institución pública autónoma donde se paga a abogados que son servidores públicos para que defiendan gratuitamente a esas personas. Me parece interesante, me dice. Y viajamos con el presidente Correa, me acuerdo, a Esmeraldas. Y llega a Esmeraldas y vi una cárcel hacinada totalmente. Había, creo que un espacio para 600 personas y habían casi 2.000 presos. Era terrible en Esmeraldas. Y viniendo a Esmeraldas me dice, prepara la propuesta de ley. Previo a ello, yo ya había presentado el proyecto de ley en la Asamblea como diputado. Yo, como diputado de la provincia de Bolívar, presenté ese proyecto de ley. Se aprobó en la Asamblea. Tuve que pelear muchísimo para que se apruebe en la Asamblea, pero el presidente Palacios de esa época lo vetó, diciendo de que era imposible que con plata del Estado abogados públicos defiendan a los delincuentes. Imagínense, no tenían entendimiento de los derechos de las personas. Le contesto al presidente y yo le dije, ¿puede usted crear una unidad transitoria con decreto? Lo creamos. Lo creamos, me acuerdo, en un mes de agosto del 2008. Y me designó a mí como director de esa unidad transitoria de Defensoría Pública. Ingresamos a las cárceles. Comencé a trabajar con las universidades, comencé a trabajar con consultorios jurídicos privados y les pagaba por caso solucionado. Preso salido, el abogado me cobraba los honorarios, que era poco, le cuento, era $400. Pero los abogados comenzaron a sacar 5 o 6 personas al día. Entonces ya se hacía dinero. Se aplicaba el legítimo derecho a la defensa, que no existía. Derecho a la defensa. Y encontramos, mi querido Germán, yo me acuerdo 2 cosas que no me olvido nunca. No me olvido nunca. Voy a Guayaquil y hablo con una señora muy humilde, se le notaba, una señora extremadamente pobre. Me acuerdo el nombre clarísimo, se llamaba doña Germania Martínez. Le digo, señora, ¿por qué está presa aquí? Decía, no sé por qué me trajeron, una vez me trajeron acá a la cárcel y desde ahí yo no sé qué ha pasado. Digo, ¿y cuándo le trajeron, señora? Dice, ya es unos 8 años y no sabe por qué. No, deme el nombre, buscamos y a la señora le han llevado preso porque le han dicho que se ha robado un cilindro de gas. Un cilindro de gas. Imagínense. Y a la señora le han declarado inocente hace 4 años de la fecha que yo le encuentro. Y la señora seguía presa porque no había quien le saque, no había un abogado. Y como no había prueba de que le ha robado el cilindro, nunca le encontraron con el cilindro, alguien le dijo, la señora quiere robarse mi cilindro en la calle en Guayaquil, le llevan preso. Así pasa siempre hasta ahora. Esa señora pasó 8 años en la cárcel y nosotros, cuando le sacamos, esa señora lloraba y no sabía dónde ir, dónde estarán mis hijos, 8 años en la cárcel. Terrible. Y el otro caso en Quito me acuerdo de don Miguel Baculema Vega. No me acuerdo, no me olvido de los nombres. Igual, don Miguel Baculema, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está preso? Hace 12 años me trajeron, 12 años, ¿pero por qué? No tenía idea el señor. Igual fuimos a los juzgados, buscamos por qué estaba preso. Había estado preso por un supuesto asesinato.
Han dicho, le mató a tal persona, y después de unos meses había asomado esa persona. Sí, como el asesinato. El señor estuvo 12 años preso, Germán. Y de esos dos ejemplos que te pongo, habían miles de miles. Y en 6 meses, Germán, en 6 meses logramos sacar 8.000 presos de la cárcel. Este tipo de presos, que no debían haber estado nunca en cárcel. Y bajamos de 18.600 presos, le bajamos a 10.000. Entonces ahí sí ya se pudo hacer un programa de rehabilitación con las personas. Vino un proceso nuevamente de violencia en las calles y subieron a 12.000 presos. Y las cárceles en el Ecuador había espacio solo para 8.000, es decir, 4.000 estaban de más. Imagínate cuando había 18.000. O sea, era un hacinamiento. Es decir, y el presidente se propone construir, como conoció Esmeraldas, conoció la penitenciaría de Guayaquil, dijo, esto es ratoneras, estos son bodegas de almacenamientos de seres humanos, no puede seguir así, voy a construir prisiones nuevas. Y se le ocurrió construir la cárcel de la Tacunga, la cárcel del Turi y la cárcel moderna regional de Guayaquil, para 6.000, 7.000 cada cárcel. Yo le dije, no, presidente, megas cárceles no son buenas, no servirán para la rehabilitación, porque en poblados muy grandes no se puede rehabilitar Los adecuadamente. controles son más difíciles, ¿no? También. Sí, es más complicado, pero ¿qué le dijeron al presidente? No, presidente, Ernesto puede tener la razón en cierto sentido. Las Naciones Unidas dicen que las cárceles, máximo 500, 600 por cárcel, 500, 600 presos, para que haya un tratamiento más personalizado de los profesionales, los psicólogos, los terapeutas sociales, los médicos, psiquiatras, etcétera, con el preso. Pero ¿qué le dijeron al presidente? Y el presidente se convenció. Mire, presidente, si construimos en el Atacún una cárcel grande, regional, para quitar las cárceles de Quito, quitar las cárceles de Ambato, quitar las cárceles, y hacer una sola grande, donde hayan 7.000 presos, les ponemos un mini hospital, le ponemos ahí un mini hospital, creamos una universidad allá dentro de la cárcel, creamos un centro de salud, creamos bibliotecas que van a servir a la gente. Porque si hacemos cárceles pequeñas, necesitamos tener un centro de salud en cada cárcel pequeña, necesitamos aulas para cada cárcel pequeña, bibliotecas para cada cárcel. Y le convencieron al presidente. Y de buena fe, eso sí puedo yo afirmarlo y reiterarlo, con buena fe, con buenos propósitos, supuestamente se construyeron estas megacárceles. Y tuve un enfrentamiento, el primer enfrentamiento con el presidente, porque yo decía, no, presidente, luego vamos a tener serios líos. Y no construya cárceles para 25.000 presos, porque lo que necesitamos es una cárcel para unos 4.000 para evitar el hacinamiento. Y él que dijo, no, es que de aquí nunca más en este país debe haber hacinamiento. No, presidente. El problema es que si tenemos espacio, mucho espacio en las cárceles, los jueces van a poner prisión preventiva a todo mundo. ¿Para qué? Para llenar las cárceles. Ese era el riesgo. Y no pasó. De esto te hablo ya cuando se construyeron las cárceles desde el año 2012, 2013, estas megas cárceles. Viene el 2014, se aprueba el famoso COIP, que yo lo llamé un código reproductor de presos, un masivo reproductor de presos. Me opuse al COIP, mi segunda bronca pública con el presidente, yo me opuse al COIP porque era un código punitivo que llevaba, todos los caminos conducían a la cárcel. Y en el 2014 comienza un incremento de presos. Teníamos 15.000, 2014 ya 18.000, 2015 ya 20.000, 2016 25.000, hasta que llegó casi a 40.000 presos en el año 2019, ya cuando salió Correa. Correa dejó como con 30.000 presos alrededor de esa cantidad en las cárceles. Entonces, ¿en ese entonces, Ernesto, había hacinamiento ya? Ya había hacinamiento. Y se cumplió el pronóstico que yo dije. Volverá a haber hacinamiento. Porque donde hay espacio, los jueces que son punitivos en el Ecuador, los fiscales que solo ven prisión preventiva, van a decir, no, si hay espacio, cualquier cantidad en el Turi, en Guayaquil hay mucho espacio, en la Tacunga, mandemos nomás a la cárcel a la gente. Y sucedió eso, lamentablemente sucedió eso. Y han existido investigaciones serias en el Ecuador
que determinan que la existencia de las megacárceles creó más presos, no por culpa de quienes construyeron necesariamente las cárceles, sino por culpa de quienes están en la función judicial, quienes ponían prisión preventiva y siguen poniendo prisión preventiva por todo, por quítame las pajas, por cualquier cosita. Puedo darte el ejemplo, un ejemplo de Guaranda te puedo dar. Una señora que entra al tía en Guaranda y se saca escondidito 12 botellas de champú. Esto lo he dicho en todo lado, con ese caso me di la vuelta el mundo, indicando cómo la justicia no debe funcionar. 12 botellas de champú. Le cogen en la Plaza Roja porque ha estado nerviosa. La policía le sigue, se sube al bus. Le ven y le sacan 12 botellas de champú. ¿Compraste? Sí. ¿Dónde compraste? En el tía. ¿Tienes la factura? No. Le detienen y le llevan al tía. En el tía va, la chica que estaba en la despensa dice, sí, aquí faltan las 12 botellas de champú. ¿Cuánto vale? $36. Las 12 botellas de champú. Le llevan a flagrancia. $36 significa que era un delito. No era delito, era una contravención contra la propiedad. Porque para que sea delito debe pasar el 50% del salario mínimo. El hurto. Ponle este rato 400, este rato me acuerdo que era como 350, 170, pero no llegaba al 50%. ¿Qué hacen en Guaranda los jueces? Como no tenían caso para mandarle a la cárcel, se pone de acuerdo el fiscal con el juez y le denuncian por asociación ilícita, porque eran dos chicas, era la señora y su hija, su sobrina, perdón. Y le denuncian por asociación ilícita. Y le condenan a 3 años de prisión en Guaranda. Pagó la señora 3 años. Porque cuando nosotros nos hicimos cargo de eso y estaba preso, presenté casación, presenté revisión y hasta ahora no se resuelve en la corte. Mira, esa gente está en la cárcel. Entonces, te doy este panorama general de cómo estaban las cárceles. Pero ¿cuándo comienza a haber violencia en las cárceles, Germán? En todas las cárceles hay violencia, en todas las cárceles del mundo, inclusive en los países más desarrollados. Siempre hay violencia. ¿Por qué? No porque los presos sean por naturaleza violentos. No. La prisión, la restricción de la libertad te genera problemas psicológicos muy graves. Te genera una alteración de la personalidad muy grave. Cualquiera, tú y yo, cualquiera de los que nos están escuchando, van a la cárcel, se convierten enseguida en personas violentas, no solo porque lo quieran ser, sino porque tienen que sobrevivir, tienen que aprender a subsistir ahí adentro. Eso es lo trágico. No es que van a rehabilitarse, van a aprender a sobrevivir. Mira cuántas personas de los que mueren en Guayaquil estuvieron presos por no pagar pensiones alimenticias. Eso es trágico. Un señor ha estado condenado a 1 año de cárcel, es decir, estuvo por un delito pequeñito y ha cumplido 9 meses, le faltaba 3. Él ya debía haber salido a los 6 meses, porque la ley dice eso, cumplido el 60%, sale al régimen semiabierto. Pero como todo es corrupción en el sistema carcelario, sin duda hicieron el trámite, como no hubo plata o no dieron la suficiente plata, no tramitaron la salida del señor, que debía haber salido hace 3 meses. Lo matan. Personas por alimentos mueren. Es decir, esto debe remordernos la conciencia a los ecuatorianos. ¿Sirve la cárcel? Hay que preguntarnos. Yo siempre he dicho no. En mi tesis de grado, lo tengo aquí, en mi tesis de grado que lo hice en el año 85, Germán, de doctorado. En la primera página digo yo, prefiero 1000 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Y eso lo mantengo hasta ahora. El punitivismo no sirve de nada. La cárcel no ha solucionado los problemas. Además que Ernesto provoca más violencia. Además que Ernesto, en las cárceles lo que se consigue, lo contrario a la rehabilitación, a la reinserción a la sociedad, es más bien una profesionalización de quienes entran por pequeños delitos, salen delincuentes contumaces, expertos en más especialidades del delito. Los chicos que han estado por las pensiones alimenticias y que mueren. Este señor que ha estado condenado a 1 año. ¿En qué pabellón estaba? En el pabellón 8. El pabellón donde están los más avesados presos, los que forman parte de las mafias. ¿Qué estuvieron haciendo ahí ellos? Pregúntate. Es que ya entró a la cárcel. Tienes que someterte a las mafias. Caso contrario, terminas muerto por otra cosa.
A lo menos si eres joven, si te ven medio atlético, si te ven medio vivo, como llaman en Guayaquil, medio sapo, enseguida te reclutan. Y sin duda estos padres de familia que estaban por no pagar sus pensiones tenían esas cualidades y los reclutaron a las mafias. Mira, personas que pudieron haber estado solo 2 meses, 3 meses, porque por alimentos vos sales a los 2 meses. Si reincides, puedes estar hasta 6 meses. En ese poco tiempo le dañaron a esta gente. Es decir, lo que tú dices, no te rehabilita nadie. Ni siquiera porque entraste por alimentos, no entraste por ladrón, por criminal, por asesino. Entraste por no tener plata para pagar los alimentos. Y esas personas, ¿cómo terminaron? Lo que tú llamas con buenas palabras, les profesionalizaron allá. Ahí, si estos señores ya salen, que entraron por no pagar alimentos, salen ya a traficar grandes toneladas. Para pagar los mismos alimentos ya tienen otra alternativa, como es traficar con drogas, robar, asaltar, incluso matar. Ya hacen los robos grandes. Ernesto, yo creo que es un muy amplio análisis de lo que pasó en el país, las cosas que sucedieron, pero ¿qué pasa con esto de estas masacres? ¿Por qué se generan? Si bien es cierto el problema del asesinato, el problema es que en las cárceles no hay rehabilitación, que más bien se corrompen, se hacen delincuentes, se forman parte de bandas de todo tipo, criminales, de narcotraficantes, pero ¿de dónde desemboca este tema de estas masacres que se comienza a vivir? No estoy mal con fechas, pero a partir de 1 año y medio, 2 años hasta atrás, incluso cuando tú estabas de ministro de Justicia, comenzaron estas cosas. ¿Qué pasó en las cárceles en este tiempo? A ver, ¿qué es lo que sucedió? El hacinamiento, grosero hacinamiento, va generando procesos más graves de despersonalización. El hacinamiento en las cárceles genera más violencia. ¿Por qué razón? Si tú entras, no sé si has entrado a la cárcel, y bien que te hago esta pregunta porque me estoy acordando algo que propuse yo de mañana y que me preguntaron en una cadena internacional de noticias. Yo quisiera que se abran las puertas de las cárceles a la sociedad civil. Yo he escuchado todos estos días a expertos, entre comillas, hablar de las soluciones de las cárceles. Yo les pregunto si ellos han estado en la cárcel. Nunca. Si no están adentro, si no ven las condiciones en que se vive, si no ven las circunstancias en que las personas desarrollan su sobrevivencia diaria, ¿cómo pueden opinar? Yo casi he convivido en las cárceles, muchos años. A mí me encanta ir a la cárcel, porque la cárcel es el espejo de la sociedad. Ahí lo que sucede en las cárceles es nuestra sociedad. La masacre que hay ahí adentro, vivimos esa masacre también afuera, en la sociedad. Ahora, perdóname que esto lo diga, con esa famosa ley que proponen, la ley de oportunidades, no sé cómo, pero para los ricos. Eso es una masacre afuera, contra los pobres y a favor de las élites de los más poderosos. Esas mismas masacres se ve afuera, adentro, pero adentro con sangre. Afuera vemos con sufrimiento, con desesperanza. Por eso yo siempre digo, parodiando a un experto de las Naciones Unidas que muchas veces me visitó y se hizo muy amigo mío porque coincidíamos en los criterios, él decía, las cárceles son el espejo de la sociedad de cada país. Lo que sucede en las cárceles pasa afuera. Y eso yo ya digo en mi tesis de grado. Y yo digo, ayúdenme a derrumbar los muros de la prisión. Yo dije hasta tener unos 50 años, ojalá ya no haya prisiones en mi país. Ya cumplí mis 60 años y todavía sigo soñando en que algún día ya no habrán prisiones en el Ecuador, Germán. Mira lo que pasó en Canadá. En Canadá ya no hay cárceles. Y van a decir, ¿y dónde van los famosos criminales? Porque se ha de haber, sí, en todo el mundo. En países desarrollados sí hay gente todavía que mata, que viola, sí, pero excepcionalmente. Allá en Canadá, ¿qué crearon? Lo que se llama las familias acogientes. ¿Qué significa esto? Que hay una familia que se organiza, cualquier familia, y contratan o tienen en su familia un terapeuta, un psicólogo, un trabajador social, gente experta en rehabilitar a personas en conflictos de personalidad, porque eso es lo que provoca el delito o provoca que una persona cometa un delito. Elevados y graves procesos de despersonalización psicológica. Porque tú no violas, porque
se te ocurrió ese rato. No, ya son procesos de despersonalización. Entonces, ¿qué pasa? La familia acogiente le recibe y le da un tratamiento profesional y le va rehabilitando y después le dice al Estado, después de 2 años, 3 años, porque no es mucho. Por eso yo estoy en contra de las penas de 40 años, perdóname. ¿Cómo vas a rehabilitar si te mandan 40 años de la cárcel? A ver, ¿cuántos años tienes, Germán? Pone una persona de 45 años, todavía joven, que le condenan a 40 años. Y es pena de muerte. Ya es cadena perpetua, porque vas a salir a los 85. ¿Crees que esa persona se va a rehabilitar? No, esos son los que degollan adentro. Esos son los que decapitan. Los que ¿Por ya qué? tienen esperanza de vida, ¿no? Los que dicen, bueno, Bueno, pues al fin y al además cabo, es que- 10 años más, 10 menos, no pasa nada, ¿no? No, y además, como él sabe, muchas veces dicen, ¿quién mató? Yo maté, dice. Yo me acuerdo del famoso Masachi. ¿Quién mató? La otra vez en las muertes de febrero. Yo le digo, yo les maté, yo les degollé. Cuando vemos el expediente estaba condenado a 40 años. Ya no le puedes poner un día más. Ya no le puedes poner un día más porque la pena máxima es 40. Entonces ellos saben que así maten a 20 más. Ya no tienen esperanzas de salir de la cárcel. Porque ahora tiene 45 más 40 de 85, ya sale a morir si no se muere en la cárcel. ¿No es cierto? Entonces las penas elevadas no sirven para resocializar. Esto tienen que entender la ciudadanía. Porque este Ahora, rato me estarán escuchando, Germán, y dirán, ¿qué le pasa al doctor Pazmiño? Qué loco. O sea, que no hay que ponerles penas altas sí, a los que y matan. la pregunta también va por ese lado, Ernesto. Sí, en el común de los presos, ¿no? Lamentablemente, PPLs y todos los categorizamos en un solo estándar, delincuentes. Pero como tú decías, nadie sabe que en las cárceles no están solo los delincuentes y encima que hay delincuentes de diferente nivel o peligrosidad, que además están infractores, que ahí está además que en un accidente mataron a alguien que paga alimentos, que como estos errores de los que tú has mencionado, de gente que por robarse un cilindro de gas o que porque pensaron que se robaba un cilindro de gas, todos ellos están ahí y muchos están pagando los platos rotos de un sistema que no está bien hecho, Ernesto. Y la pregunta es, esa gente que como inocentes o como, digamos, víctimas del sistema, estuvieron en el mal momento, estuvieron en el mal lugar y murieron. Y mucha gente dice, no, no es posible que salga gente sumamente peligrosa, por ejemplo, los narcotraficantes, estos hombres de gran peligro. ¿Qué se hace con esta persona que ya definitivamente no tiene posibilidad ni de rehabilitarse, no quiere y hay que tenerle guardado para que no siga matando? ¿Qué pasa con esta gente ahí? Dos cosas extraordinarias has dicho, Germán, que me vas a permitir desarrollar muy bien la pregunta que me haces. Has hablado que las víctimas del sistema son las que están encerradas y voy a demostrarles que es verdad eso, con estadísticas. Segundo, la ciudadanía está bien convencida y eso nos han metido los medios de comunicación mercantiles, los canales de televisión que ustedes ven. Alguien es detenido y la prensa pone, le detuvieron, pero a la tarde el juez le deja libre enseguida. Juez venal, juez corrupto le dejó libre y toda la sociedad contra el juez. ¿Qué significa eso? Que nos van moldeando la mentalidad a la ciudadanía de que todas esas personas que cometen cualquier delito, por pequeño que sea, tienen que ir a la cárcel. Y segundo, que todos los que están en la cárcel son peligrosos violadores, peligrosos asesinos, peligrosos delincuentes, que no salgan nunca, que se pudran en la cárcel. Ojalá y los maten, ojalá se quemen. Hay mucha gente que está contenta con la masacre. Mejor hay que maten entre ellos. Al presidente Lazo le escucho decir algo parecido. Él dice, tengo que informar a la ciudadanía que murieron 116 presos. Felizmente no ha fallecido ni uno de la sociedad civil. Ninguna persona de la sociedad, ningún civil. Entonces yo le digo, ¿cuál es la diferencia? Él ve la diferencia muy grave. El preso, 116 nomás. Por suerte no murió ni uno, ni un civil. Entonces los presos, como son ratas inmundas, que mueran nomás. Eso es lo que se quiere decir. Mira lo que pasó ayer. Yo vi con asco realmente cómo un señor de la policía, de la morgue, se sube a una baranda
y con papel en mano comienza a decir: Ernesto Pazmiño, pues familiares, aquí estoy, y está muerto, pasen a reconocer al cadáver. El otro nombre, Manuel Chicaiza, está familiar aquí, sí, pasen a ver si ese mismo es el muerto. ¡Qué descarnados! ¡Qué inhumanos! Por Dios, eso es terrible, eso es verle al preso como un ser inferior. Son padres de familia, son hijos de familia, a la persona hay que verle como un ser humano. Eso es lo que falta en el sistema de rehabilitación. O sea, a las personas se los ve, a los presos, como escorias de la sociedad. Hay que encerrarlos. Y mientras más encerrados estén, mientras más aislados estén de la sociedad, mejor. No, 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 no. Una política de rehabilitación social debe tener una mirada de derechos humanos. Mucha gente me critica a mí por eso. Doctor, ¿usted por qué es defensor de delincuentes? No, yo no soy defensor de delincuentes, soy defensor de seres humanos. Igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera. Que hayan cometido algún error, eso no les hace diferente. Lo único que sucede es que si han cometido un error, hay que recomponerles. Por eso yo digo, vea, tenemos que aprender tanto del sistema de justicia indígena. En el sistema de justicia indígena ellos no ven la prisión, ni la cárcel, ni el encierro como solución. ¿Qué dicen los indígenas? Cuando hay una violación, cuando hay una muerte, no te digo cualquier cosa, delitos un poco graves. Las autoridades indígenas dicen, esto alteró la paz comunitaria. El asesinato que hubo ayer, la violación que hubo a la chica, el robo del ganado que hubo. Esto alteró la paz comunitaria. Entonces lo que hay que recomponer es la paz comunitaria. El problema no es el muchacho que violó. El problema no es el chico que robó. El problema no es el hombre que violó. No, no. El problema somos nosotros que como autoridades fallamos. Ah, qué bonito. Entonces, ¿qué dicen las autoridades indígenas? Busquemos un mecanismo para recuperar la paz comunitaria alterada con este delito que se ha cometido. Bueno, se reúne la asamblea, el cabildo, y con presencia pueden estar los abogados, pero está ahí la ciudadanía. Eso es oralidad, eso es participación. Y le sancionan. Y le sancionan a las penas más graves, por ejemplo, en las comunidades indígenas de la sierra es 10 años de trabajo comunitario. Le sancionan, te voy a dar un caso exacto. A una chica no fue violada, tuvieron una relación, pero era menor de edad, era menor de 14 años la chica indígena y el muchacho tenía ya 19 años y la mamá le denunció por violación. No se probó violación, bueno, era menor de 14 años, en nuestro código penal dice es violación, pero en la justicia indígena no es violación, ¿no? Pero era menor de edad, y etcétera. ¿Cómo le condenamos al hombre? Le pusieron 3 años de trabajo comunitario. Le pusieron que le entregue a la chica 25 vacas. Y le sancionaron a que el señor mismo se encargue de cuidar las vacas y las crías, todo eso sigue entregándole a la chica. Y 10 latigazos. Y baldes de agua fría. A eso le condenaron. Recuerdo yo, porque ese tiempo estaba en el Consejo Consultivo de la Función Judicial, que el presidente del Consejo de la Judicatura, digo con nombres y apellidos, Gustavo Yal se escandalizó. Y dijo, ¿cómo es posible que una violación le pongan 3 años de trabajo comunitario, 25 vacas, y no pasa nada? Y los latigazos y el agua fría. El hostigazo no. Le digo, eso es una sanción terrible para los indígenas. ¿Y qué quieres tú? ¿Que le traigas a la justicia ordinaria y le pongan 20 años de prisión? ¡Claro! Y si tú le preguntas a cualquier ciudadano que me esté escuchando este rato, ¿qué prefieren? ¿Los 3 años de trabajo comunitario que le dé 25 vacas como indemnización, los 10 latigazos del agua fría, o que le pongan 20 años? Y la gente va a decir, los 20 años. Los 20 años. Porque nos han llevado a tener esa conciencia de la venganza, hermano. Nos han llevado a tener esa conciencia del odio. Nos han llevado a tener esa creencia de que solo el encierro soluciona el problema. Uh-huh. ¿Qué pasa al indígena si le metían 20 años? A los 20 años que salga, ¿qué ha sucedido? Sale más. Ha salido experto en violación, en asesinato y drogas. La comunidad, los 3 años de trabajo comunitario desde las 6 de la mañana hasta las 6, toda la comunidad le está viendo si está cumpliendo el trabajo comunitario.
Toda la comunidad le está viendo si se está rehabilitando. Toda la comunidad le está viendo todos los días si es que está arrepintiéndose, porque salen ahí los padrinos, salen los mayores a darle consejos. Todos los días sale el mayor a darle consejo al chico que está haciendo el trabajo. Salen los padrinos. Mire, y se rehabilita y no ha pasado nada. Cambia acá, 20 años de cárcel y a la chica violada, nada. Oye, Mire, Ernesto, sí, los bemoles de la justicia, ¿no? Parejas de muchachos que lamentablemente la una no tiene edad y la ley dice que si es menor de tal año ya constituye violación, bueno, todas esas cosas. Y que a la postre son circunstancias que pasan por bastantes cosas, ¿no? Yo conozco algunos casos de que eran pareja, novios y se enojaron entre los suegros porque se le fue llevando a la cárcel a parar. Y eso no es lo peor, gente pobre que tiene que pagar abogados, que tiene que hacer gastos. Esos son unos casos, Ernesto. Voy a hacer una pregunta y voy a insistir en la pregunta. ¿Qué pasa con estos, no sé cómo llamarlos, psicóticos? No debe ser psicóticos, esto debe ser otra, ¿cómo es que se llaman estos enfermos que psicópatas, perdón, gracias María. Estos psicópatas que para ellos no hay rehabilitación, para ellos no hay... ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cómo debe tratarlos el sistema de justicia del país? todos tienen la oportunidad de rehabilitarse, Germán. No, ninguna persona nace psicópata, ninguna persona nace criminal. Se forma. ¿Quién le forma? La sociedad. Nosotros. La sociedad en que vivimos. Esta sociedad desigual. Esta sociedad de injusticia. Esta sociedad que no da empleo, no da trabajo a la ciudadanía. Esta sociedad que genera todas esas inequidades. Nosotros hacemos eso. Por eso yo te estaba dando el ejemplo de Canadá. Y hay el ejemplo. Los que me escuchan, entren al internet y pongan cómo funcionan las cárceles en Suecia, cómo funcionan las cárceles en Noruega, cómo funcionan las cárceles en Dinamarca, en Suiza. Y van a ver que ya las cárceles allá están quedándose vacías. Están quedando, ya no hay a quién poner en la cárcel. En Dinamarca ya están las cárceles transformándoles en hospitales o en escuelas. Miren aquí qué hospital hermoso se haría en la cárcel de La Tapunga, adecuándole para el hospital eso. O las cárceles del Tur y las cárceles de Guayaquil. No, todas las personas son objeto de rehabilitación. Necesitan un trabajo profundo, profesional. Pero aquí, yo decía ahora, y se admiraron en una entrevista que me hicieron unos periodistas internacionales. Les dije, en el Ecuador existen más cárceles que psicólogos en las cárceles. No le puedo creer, doctor, usted nos está engañando. No, yo fui director de las cárceles hace 2 años. Y yo cuando entré a las cárceles no había uno. Es decir, 0 psiquiatras en las cárceles. ¿Cómo puedes rehabilitar a personas tan alteradas mentalmente por el delito o por la situación de cárcel? En La Tacunga, para casi 7,000 presos, ¿sabes cuántos psicólogos hay? 12. 12 para 7,000. ¿Sabes cuántos trabajadores sociales hay? Creo que son 8, 10. ¿Cuántas cárceles hay en el Ecuador? Sumando todas las cárceles hay 66 en el Ecuador. Es decir, hay más cárceles que los profesionales que se necesita allá. Eso es vergonzoso. O sea, ahí está la muestra de que no se rehabilita en el Ecuador, de que no cumple, las cárceles han fracasado, porque no se cumple el principal objetivo de la cárcel, de la pena. ¿Cuál es? Resocializarle a la persona, es decir, sacarle a la sociedad, retornarle a la sociedad como un ente productivo. ¿Cómo le vas a retornar como un ente productivo si le aíslas de la familia, si le aíslas de la sociedad? Así es. Ahora, Ernesto, ¿qué pasa con este nuevo problema, esta nueva lacra, este nuevo conflicto que tenemos ahora? Es la presencia de las bandas de narcotráfico internacionales en el país, y de hecho de eso se habla en las noticias, de que quienes promueven, quienes han ordenado, quienes han mandado a realizar estas masacres son los jefes de estos cárteles. ¿Qué pasa ahora con este nuevo problema que hoy está viviendo el Ecuador, que son las bandas de narcotraficantes en el país? ¿Qué hacemos con eso, Ernesto, en el país?
Sí, a ver, no es tan cierto eso. Yo expliqué muy bien hoy de mañana que me dio toda la oportunidad para explicar el tema de la influencia de las bandas internacionales con los problemas de las cárceles. Es que es infantil creer que eso sea así. Porque simplemente pongo orden dentro de la cárcel y no pasa nada. Les encierro en cada celda a cada uno y no pasaría nada. No, no es así. A ver, el grave problema que se da en las cárceles es el hacinamiento. Y tener 40.000 presos en el Ecuador es un negocio lucrativo. Es un negocio. Ya, mientras más presos hay, el negocio es mejor. En todo sentido. Comida. ¿Sabes cuánto se gasta diario en las comidas de los presos? $100.000 diarios, hermano. Diarios. Y eso que todavía es barato. Porque cobran café, almuerzo y merienda $2.60, $2.70. Todavía es barato. Pero si multiplicas por 40.000, ya el negocio se vuelve muy lucrativo. Una. Segundo, suponte que vendan solo $2 al día a cada preso de droga en las cárceles. $2. 40.000 presos. Son casi 80.000, 100.000 diarios. Imagínense, multipliquen por 30 días. Son $3 millones Y hay al las mes. drogas, la comida, las galletas, el pollo, todo eso Y que ahí vienen los famosos economatos, que yo logré desmantelar de alguna forma esto. Lamentablemente yo solo estuve 4 meses. ¿No? Dejé organizado ya el nuevo sistema, las propuestas que nadie me paró bola porque me decían, usted está loco. Una de las propuestas, ¿por qué no hubo cuando yo estuve de director muertes? Y comenzó a darse los últimos días. Cuando yo estuve fallecieron alrededor de 8 o 10 personas, me acuerdo. Y yo dije, si matan al 10º, me voy. Más pronto. Y en realidad un día mataron al 10º, al segundo día dije, no, porque no me estaban haciendo caso. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué estaban más tranquilas las cárceles? Porque yo había visto buenas experiencias, principalmente en El Salvador, en Brasil, de cárceles enormes donde se manejaban por grandes narcotraficantes que terminaron solucionando el problema. ¿Cómo? Mediante el diálogo. Conversando con los jefes de las bandas. Y comenzamos a conversar. Yo me acuerdo, y no puedo ocultarlo porque lo dije muchas veces, me acuerdo que una de las personas con la que mandé a conversar, porque es un buen conversador y es muy inteligente y tenía una buena capacidad de convencimiento, era Julio Ballesteros, nuestro paisano. Y a él le mandé a conversar en el Turi con el famoso JR, con J. Roldán, que era el lugarteniente del otro JR, que lo asesinaron después, el Junior Roldán era el otro. Y miren, y Junior Roldán, ¿qué le dijo al Julio? Sí, vea, acá tenemos las armas, pero el otro grupo tiene allá en esa otra parte. Fuimos a comprobar si es cierto. Fue verdad. Mira, dijeron, veo que ustedes son autoridades que vienen con otro mecanismo, con otra filosofía y les tenemos confianza. Y comenzó a pacificarse. ¿Pero qué pasó? Que ya se metió la policía. No, señor Pazmiño, usted no me va a ir a hablar con los... Dijo, yo soy el director de rehabilitación, no ustedes, señores policías. No. Y fueron a la comandancia general, fueron donde la ministra de gobierno y todos ellos me llamaron asustados. ¿Qué estás haciendo dialogando con las mafias? ¿Sí? Vamos a tener resultados positivos. No me vuelven a hablar nunca más. Muchas gracias, me voy. Chao, me vine. O sea, no entienden que la rehabilitación no se hace a fuerza. No entiende que la rehabilitación no se hace poniendo más policías, poniendo más soldados, poniendo más candados y poniendo más barrotes. No, eso no es rehabilitar, pues es solo cuidar. Ahora, Ernesto, si la solución, según tu teoría, es para el diálogo, el entendimiento, lograr en las cárceles, entiendo yo, no lo has dicho, pero yo querría entender de que es que las condiciones peligrosas, infrahumanas, de corrupción dentro de las cárceles, mejorar es la solución. ¿Qué es lo que hoy el gobierno está haciendo cuando mete a la policía, mete al ejército? ¿Qué va a pasar con las cárceles y qué va a pasar de hoy en adelante con la situación de los señores PPLs? A ver, la respuesta es bastante interesante también. Tú te hiciste una pregunta que no te respondí.
¿Desde cuándo comienzan estas masacres y comienza a incrementarse la violencia? Exactamente desde el mes de mayo del 2019. Comienza un incremento de violencia al interior. Pero ¿cuál es la relación de esto? Comienza a implementarse en el Ecuador un sistema neoliberal bastante fuerte. Comienza a haber subida de precios de las gasolinas, comienza a haber subida de precios de los víveres, todo, y comienza a haber menos trabajo, comienzan a despedir del sector público a mucha gente, del sector privado, y comienza ya un despelote económico. Luego viene la pandemia, complica las cosas. Es decir, y en esto quiero afirmar algo que le veo que le han transcrito en el Twitter estas periodistas internacionales. Yo digo, la cárcel es la expresión del fracaso del Estado. El fracaso de construir una sociedad equitativa, más justa, que no haya esa diferencia abismal entre los que poco tienen, entre los que nada tienen y los que pocos que mucho tienen. Por lo tanto, las reacciones de estas violentas en las cárceles, estas masacres se dan porque comienza este proceso neoliberal de una economía más de libre mercado, etc. Y al mismo tiempo creen los presidentes de la República en el último momento de Moreno y en los primeros meses de Lasso, de que lo único que hay que arreglar en las cárceles es solo el problema de la violencia. Entonces designan Moreno, un general de la policía, como director. Viene Lasso, un general de la policía, luego un coronel del ejército y actualmente desde el martes otro coronel del ejército. Más policías, más militares, igual más violencia. Así de sencillo. La gente se da cuenta que lo que quieren estos es ir a poner orden supuestamente en una cárcel que no controla el Estado. Mira que lo que te estoy diciendo es súper grave. El Estado no controla las cárceles. Hay una ausencia del Estado. Hay un Estado fallido en el manejo de las cárceles. ¿Quiénes manejan las cárceles? Son los presos. Son los presos. ¿Por qué razón? Porque vos no puedes poner un guía penitenciario para cada 3 presos. Solo en la penitenciaría en Guayaquil, en las 2 cárceles de Guayaquil, 19,000 presos. Significa que ¿cuántos necesitas tener? Alrededor de 7,000 guías. No, claro. Por Dios, no es así. No. Entonces, esto generó estas respuestas. Los policías no nos van a venir a complicar nuestra vida pasible que tenemos aquí en las cárceles. Y generan estas matanzas. También hay problemas del narcotráfico, cierto es. Cierto es. Antes habían solo 2 grupos de traficantes de drogas adentro. Los choneros y los cubanos. No había más. No había más. Solo los 2. Lo mataron al jefe de los cubanos y JR se adueña de todos los carteles ahí adentro. No carteles, no son carteles, no, de todos los grupos de tráfico. Le matan al JR. Para eso ya se formaron otros jefes. El JR dejó ya jefes para varios pabellones en cada prisión y se conformaron líderes al interior. Muere el JR y viene una bronca por sucederle al JR, ¿no? Que le mataron en Manta, en pleno restaurante. En un restaurante, sí. Sí. Entonces, como viene una bronca entre los líderes que él formó, se crean grupos. Ahí viene el grupo de los tigrenones, los lagartos, como 7 grupos. Entonces ahora sí, como te cuento que es muy jugoso solo el negocio de drogas. Entonces viene la bronca. Son casi 4 millones al mes, pues, de dólares. Claro, eso no es lo de cochino. Entonces vienen las broncas. Y como están en los pabellones cercanos, entonces están encerrados los unos armados, los otros, ¿no? ¿Cómo se arman? ¿Quiénes dan las armas? Bonita pregunta. Tú andas a la cárcel, te revisan todo. Te revisan todo. ¿Y cómo entran granadas? Mira lo que dice aquí Stefan Frau, un alemán que trabajó conmigo algunos años en la Defensoría Pública, un alemán experto,
que vino por un convenio que yo firmé con la cooperación alemana. Él hace un análisis de las cárceles, dice, miren, lo que pasa es que en el Ecuador se aprendió la mano dura de Estados Unidos en lo referente a las drogas. La autoridad contra las drogas de Estados Unidos, es decir, la DEA, se preguntó cómo podríamos controlar de mejor manera las bandas en las cárceles. La respuesta es fácil. Si la banda A es muy fuerte, le doy armas a la banda B. ¿Quién? La policía. Para anular a líderes de la banda A. Y lo que resulta de eso, lo hemos visto el 23 de febrero, dice febrero, cuando hubo la matanza el 23 de febrero. Entonces, ¿quién mete las armas a la policía? ¿Quién cuida los filtros y el perímetro exterior? La policía. ¿Quién cuida los dos primeros filtros? La policía. Entonces, ¿por dónde entran las armas? Entonces, aquí la policía tiene mucha responsabilidad. Eso. Y por otro lado... Ahora, Ernesto, permíteme que te corte. Yo hacía un comentario hace un instante y tomaba de referencia un documento, una publicación en Twitter. No sé si sabes de esta situación de Anderson Boscan, sí le conoces, ¿no? El señor de la Posta. Y él habla, y voy a leer textualmente para que tú hagas un comentario de porque es muy importante. La masacre de la crisis carcelaria tiene un dato imprescindible para ser investigado. En el ala 4 del pabellón 5, donde fueron asesinados casi un centenar de reclusos, se encontraban atrincheradas las víctimas. ¿Por qué no pudieron salir? Porque un uniformado soldó la puerta de escape. Esto lo ha publicado Anderson Boscan, aquí está la publicación, la hice una captura. ¿Qué opinas de esto, Ernesto? Casi es lo parecido a lo que te acabo de leer de Stefan Kraut. Uh-huh. Entonces, los policías también como que se alinean a ciertos grupos. Sin duda serán los que más plata le dan. Si nosotros no les ponemos más... matar, que se maten entre ellos, ¿no? Sí. ¿Será que les amenazan también a la policía? Sí, ¿Qué pasa? Uh-huh. Puede haber también eso, y de seguro hay. Entonces, miren, eso es así. A ver, ¿cuáles son los del pabellón? El pabellón E, la ala 5 que han estado ahí son de los lagartos. Los que están acá son los otros. ¿A quién les ayudo? Les cierro a esto que les masacren. Y ahí vienen, ¿por qué crees que les degollan? Les decapitan. Y se ponen la cabeza, se ponen a jugar con las cabezas. O sea, ya son personas que están dispuestas a todo, totalmente a todo. Porque están en juego muchos millones de dólares, como te digo. No es que esté en juego mi tabaquito, mi droga o mi comidita de mañana. No, está en juego millones de dólares. Frente a eso puede ser que desde afuera haya cierta también participación de las bandas, porque hablan de la banda de Sinaloa, de la banda de acá, las bandas de México, las bandas... que puede ser, pero también eso de las grandes conglomerados del narcotráfico que está dando en el Ecuador, también tiene que ver una explicación político y una explicación de seguridad ahí. ¿Por qué el Ecuador se está convirtiendo en el paso obligado de las drogas? ¿Cómo así? Tú ves que la droga que se reparte en Guayaquil, toda la droga que se reparte en Guayaquil viene de Colombia. Y vienen camiones, vienen en trailers. ¿Por dónde vienen los trailers? Por favor. ¿Por dónde vienen los trailers? Por las carreteras. ¿Quién controla las carreteras? Pero la droga llega en trailers, llega a Guayaquil, descargan y otra vez regresan y viene trayendo. ¿Cómo está llevando arroz? ¿Cómo está llevando plátano? Nada pasa en el Ecuador. Muy bien, Ernesto, lamentablemente en los espacios... Yo quería terminar con un segundito. No, todavía tenemos unos minutos. Lo que te ruego, por favor, para salir con una conclusión de esto, que seas rápido en las cosas en el corto diálogo. Yo, la verdad, pensaba entrevistarte y hacerte contrapreguntas, pero me he dedicado a aprender, que es muy importante. Y ojalá nuestra sociedad también entienda que esto va a pasar. Cortito, Ernesto, y luego te dejo con esta situación que me pides de concluir de la entrevista. Sí, lo que quisiera es, porque alguien estará pensando, bueno, y lo que nos dice el doctor, lo que está ¿y cómo solucionamos? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que estaba por hacer. Sí, Ernesto. Ya, frente a eso yo quería... Ernesto, me permite solo interrumpirte. Antes de ir a las soluciones, si esto continúa, vamos a hacer algo de pronóstico a futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en las cárceles? ¿Qué va a pasar con los PPLs? Si el gobierno persiste en esta, según tú, mala práctica o la práctica no adecuada
de meter policías, de meter militares, de todo reprimir por la fuerza. ¿Qué va a pasar con los PPLs en las cárceles? Primero vamos a ver qué va a pasar con este camino que sigue el gobierno de Lasso. Veo que hay un decreto de excepción que ha firmado Lasso, veo que hay propuestas en poner mano dura, veo que el presidente dice las mafias no nos van a atemorizar, veo que el presidente indica vamos a vencer a las mafias, es decir, hay una declaratoria de guerra, violencia, y eso va a traer más violencia, más violencia. Ojalá ya no haya tantas masacres, yo quisiera que ya se acabe, y creo que todos quisieran, pero hay otros que quieren que haya más masacres. Porque ahora yo veo que me he reído bastante también viendo algunas publicaciones que dicen, no, la masacre de hoy es culpa de Correa. O sea, por Dios, ya asuman su responsabilidad. El presidente Lasso tiene que asumir su responsabilidad. Él es el actual presidente, aprenda a gobernar. Ni siquiera los presos saben contar cuántos muertos hay. Hasta ahora no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque quienes manejan los pabellones son los presos, no las autoridades. No el Estado, no las autoridades. Ellos irán sacando de uno en uno o finalmente enterrarán por ahí y no se sabrá cuántos mismos han muerto. Entonces, a ver, para desmistificar esto de que en la cárcel están solo peligrosos, asesinos, violadores, criminales, no. El 29% de los presos están por tráfico de drogas, pero los del menudeo, es decir, los microtraficantes, y la mayoría de ellos son consumidores, Germán. Consumidores que no tienen que estar en la cárcel. El 26.21% de los presos es por delitos contra la propiedad, es decir, los pequeños robos, los pequeños hurtos. Entiendan esto, el 54% de los presos están por estos dos delitos. Es decir, más de la mitad. Por delitos de asesinato, violencia, femicidios, aquí le tengo, el 4.94%. Es pequeño, pero la idea que nos meten es cárceles llenas de peligrosos delincuentes, asesinos, criminales, femicidas, etcétera, etcétera. Entonces, indicando esto, la composición y el perfil de los presos, ¿cuáles son las soluciones, Germán? Yo le veo 2, 3 soluciones facilitas que les vengo proponiendo desde hace varios años. Pero para poner estas soluciones se necesita voluntad política. ¿Por qué digo voluntad política? Porque toda decisión que tomas tú sobre los presos, sobre las cárceles, no es rentable políticamente. A la gente no le importa. Que sigan matándose. Ya la bulla de esta muerte del martes ya pasará la próxima semana. Sí. Ya dejaremos de hablar hasta la próxima matanza. Vendrá la próxima, otra vez diagnósticos y otra vez soluciones. No pasa nada. Nadie quiere tomar las riendas de esto. A ver, si el presidente Lasso quiere hacer bien las cosas, tiene que hacer solo 2 temas muy concretos. Primero, mediante un decreto, por eso digo, está en manos de él, que el presidente Lasso no culpe a nadie. O bueno, si es que quiere culpar, culpe, pero ahora diga qué va a hacer para solucionar. Ya, si es que quiere culpar a alguien. Lasso, señor presidente, haga lo siguiente. Haga un decreto ejecutivo designando que preside el Comité de Rehabilitación Social del Sistema de Rehabilitación al Defensor del Pueblo. ¿Por qué digo al Defensor del Pueblo? Porque el Defensor del Pueblo, junto con 9 ministros, forman parte del directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Entonces, para que no sea un ministro suyo, señor Lasso, el que presida el directorio, póngale al Defensor del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo, según la Constitución, tiene responsabilidades sobre el manejo del sistema carcelario. Por eso forma parte del directorio. Segundo, que todos los ministros que forman parte del directorio manden el delegado, porque la ley dice, el ministro o su delegado irá a las reuniones, que todos los ministros designen un criminólogo que los represente en el directorio, un especialista, un psiquiatra, un psicólogo, alguien que sepa. Es decir, conformamos un directorio con 9 expertos. Y en el decreto, señor Lasso, ponga y llame a la colaboración y comprensión de las universidades y dígales, para formar un grupo de asesores externos a este equipo de técnicos expertos que tenemos conformado, que cada universidad mande un profesor de Derecho Penal y Criminología a formar parte del staff de asesores. No le cuesta al Estado, ni a las universidades, porque las universidades le pagan como profesor.
un profesor a tiempo completo. Les rebajan unas 2 horitas que dé de clase, vaya a las reuniones del consejo directivo. Y conformamos este gran equipo técnico, no de políticos, sino de técnicos. ¿Qué va a hacer este equipo técnico? 3 cosas fundamentales. Primero, elaborar una política criminal de Estado. Es vergonzoso que el Ecuador sea el único país que no tiene una política criminal de Estado. Hoy la Corte Constitucional, hoy tarde, le llama la atención al presidente de la República diciendo que el directorio conformado por él, al presidente Lazo, hasta el día de hoy no presenta la propuesta de política de rehabilitación social. Imagínense, no tenemos política de rehabilitación social. ¿Cómo quieren solucionar los problemas? Entonces, señor Lazo, ahí está la solución. Segundo, ¿qué hace este gran equipo de técnicos? Una reforma inmediata al COIR, con dos cositas inmediatas. Primero, que nunca se ponga prisión preventiva en delitos cuya pena no supere los 5 años. Facilita. Pero le ponemos una medida alternativa a la prisión. Póngale arresto domiciliario, póngale el grillete electrónico, póngale que se presente todos los días en el juzgado, prohíbale salir del país, prohíbale un millón de cosas. Pero no pongan prisión preventiva en delitos de menos de 5 años. Con eso salen cantidad de gente de las cárceles. Y tercero, que este comité de expertos establezcan las estructuras y las nuevas misiones de las autoridades y los organismos del sector justicia. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional. Para que los jueces aprendan de que no tienen que poner prisión preventiva en todos los casos. Para que los fiscales entiendan que no pueden hacer un juicio por toda conducta. Lo que tú tienes, yo defendí un caso también en la provincia de Bolívar. Se pelearon los consuegras. Y la consuegra le denunció de que el chico, que ya tenía un hijo con la chica, le violó antes de tener 14 años, cuando tenía 13 años. Le llevaron a la cárcel en Guaranda y le condenaron a 17 años. La única que le visitaba era la chica, la mujer, la pareja. La supuesta violada. Sí, aquí ganamos en revisión esa causa, aquí en Quito. ¿Verdad? Y lo otro, señor Lazo, desasine las cárceles, elimine la sobrepoblación. Es facilito, sin que la gente le vaya a reprochar, señor Lazo, no tenga problemas de que va a tener pérdida de la credibilidad política, no, mejor le van a aplaudir. Haga 3 cosas sencillas. Primero, dé un indulto a todas las personas mayores de edad, adultos mayores que sufren enfermedades graves en las cárceles. Ahí van a salir pocos, unos 500. Segundo, haga una rebaja de penas, porque puede hacer el presidente esto. Está en la Constitución. El presidente puede hacer todo lo que yo estoy proponiendo, si no, no lo propusiera. Haga una rebaja general de penas de 2 años a todos los condenados. 2 años. Unos están condenados a 20 años, otros a 25, 2 años. Porque hay la mayoría que tiene condenas de menos de 5 años. Por eso propongo esto. Son delitos menores. Son delitos no violentos. Son delitos de riñas, de lesiones, de peleas, de tránsito. También murieron muchos choferes que estaban por accidentes de tránsito, de los que mueren los 116. Y con eso se acogen ya a los beneficios presidenciales y saldrían unas 4,000 personas ahí. Tercero, dé un indulto a todos los sentenciados por delitos de menos de 5 años. Sentenciados, un indulto. No le va a llamar nadie la atención, señor Lazo, porque son de delitos pequeños. El presidente, no le estoy pidiendo que indulte a los asesinos, que indulte a los que robaron fondos del Estado, que indulte a los violadores. No. A los delitos pequeños, los que tienen penas de menos de 5 años. ¿Sabes cuántos salen ahí? Alrededor de 6,000. Más los que ya contábamos, unos 3,000, 4,000, y estamos 10,000. Y esta es la buena. El 35% de los presos que están actualmente en cárcel solo tienen prisión preventiva y no tienen sentencia. Imagínate, ¿cómo puede un país que dice que es, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, un Estado constitucional de derechos y justicia, una Constitución que garantiza los derechos de las personas, es decir, que es una Constitución garantista? Se llama garantista porque garantiza los derechos de las personas. ¿Cómo es posible de que el 35%, es decir,
casi 14.500 presos estén con prisión preventiva. Y anda a ver quiénes son ellos. La señora que robó los champús, las personas que han cometido pequeños... Esos están. Entonces, señor Lasso, exhorte usted al Consejo de la Judicatura y a las autoridades judiciales en que revoquen la prisión preventiva de estas personas, viendo los casos, eso sí, no van a revocar al asesino, al violador, como digo. A todos, No, porque Ernesto dijo, todos afuera, no. No, tampoco. Y póngale una medida sustitutiva. No es que quede en impunidad tampoco. No, póngale una medida cautelar alternativa, porque hay muchas. Con eso salen alrededor de 10.000. Más lo que hablamos, y estamos hablando de 20.000. Y si sacamos a los extranjeros que están en el Ecuador para que vayan a cumplir sus penas en sus países, estamos hablando de 22.000, 23.000 presos. El 50% saldrían. Ahí sí, con cárceles deshacinadas, emprender un proceso inmediato de rehabilitación con esas personas. ¿Qué hacer ahí? Primero, dos cosas, Germán. Las personas que salen con el indulto, con las rebajas de penas, perdonados porque son de la tercera edad, porque ya están muriéndose con enfermedades, no es que les vamos a decir, váyanse a la casita, chao, nos vemos de aquí, ojalá no cometan otro delito. No. Les vamos a hacer un monitoreo, un seguimiento y una evaluación para reintegrarles adecuadamente a la sociedad. ¿Cómo interviene eso? Otra vez, señor Lasso, simplemente tiene que llamar a las universidades. Los estudiantes de último año de psicología, de trabajo social, de los médicos que están haciendo posgrados de psiquiatría, en vez de hacer tesis para graduarse, que escojan 10, 15 personas de estas que salen libres, les hagan un seguimiento por un año y les reincorporen adecuadamente a la familia. Y con los que se quedan, ¿qué hacer? Sencillo. Se dice que se les enseña a trabajar en las cárceles, falso. Es mentira. Y si se les enseña a unos poquitos, solo por darte un ejemplo, en la Tacunga hay 7.000 presos, pero el taller es para 200 personas, por Dios. O sea, no les enseñas a trabajar sino a un 0.2% de los presos. ¿Y qué les enseñas? Trabajos precarios. A ser carpintero, a ser albañil, a ser pintor. No. Los presos también son inteligentes y pueden tener buenas profesiones. Primero, llame a las universidades. Yo hice eso con la Universidad de Guayaquil. Enseguida entró la Universidad de Guayaquil a la penitenciaría y matriculó gratuitamente a muchas personas y se graduaron. El JR sacó el título de abogado. Abogado fue el JR. Se graduó en la cárcel. Mira, sino que él ya estaba metido en el mundo ya de las drogas. Difícil de saber. Les educamos en la gas y les damos un trabajo bueno. ¿Cuál es el trabajo bueno que yo propongo? Aquí en el Ecuador hay muchas ensambladoras de vehículos. Las ensambladoras pongan un taller en la cárcel, en las cárceles grandes, donde les enseñamos a los presos mecánica automotriz y les enseñamos metalmecánica. Aprenden allá adentro, hacemos las piezas que necesitan allá adentro, salen y ensamblan esos vehículos las empresas. Y cuando este preso que ya le tecnificamos sale libre, la empresa ensambladora de carros se compromete a darles un trabajo. Y a cambio de eso el Estado le da un bono. Le puede perdonar un 20% del impuesto a la renta. Tan sencilla como esas son las cosas. Y así sí damos un trabajo adecuado ya con los pocos que quedan en la cárcel. Pero para 40.000 es imposible. Soluciones hay. Lo que se necesita es voluntad, coraje, carácter, un presidente firme, que no esté pensando, que aprenda la parte humana de la sociedad. No solo a contar billetes, no solo a ver dinero, que aprenda la parte humana de la sociedad. Eso necesitamos. Y vemos con descarno, como veo por todo lado, cómo miran el tema de las cárceles, como miran el tema de los pobres en el Ecuador, con un descarno increíble que fastidia, que lastima, que da hasta vergüenza saber que estamos viviendo en un país donde a los pobres se les ve como personas como que no merecen, como escorias. Así es. Como escorias. Bueno, Ernesto, de 20 horas, 20 horas, 13 minutos. Nos hemos pasado 13 minutos, la verdad es que ha sido una entrevista muy importante, muy interesante, muy enriquecedora y ojalá podamos seguir dialogando en esta. Quiero
cortamente dejarte en tus últimas palabras finales y nuevamente agradecerte por tu comparecencia ante los oyentes de Radio Espacio. Sí, decir que de todas maneras, pese a las tragedias, no nos pongamos muy pesimistas. Mantengamos el optimismo, mantengamos esa actitud positiva que puede solucionarse el problema de las cárceles y como tal puede solucionarse el problema del país. El problema de las cárceles es tan grave que está inclusive en juego la supervivencia del Ecuador como Estado. Y está en juego la democracia en el Ecuador. Esto es grave, no le tomen. Yo he dicho a las autoridades, no le tomen como algo sencillo. No lo tomen como un chiste. Esto es algo grave, es algo serio. Pónganle mucha seriedad en el tema. Y decirles de que, pese a las adversidades, como digo, mantengamos ese optimismo de que algún momento volveremos a tener un país mejor, un país donde los gobernantes no busquen la acumulación de dinero, sino la redistribución de la riqueza. Los países europeos, principalmente los países nórdicos, a los quienes yo sigo mucho, porque yo soy socialista democrático, como la política que aplican los países europeos, donde se distribuye la riqueza. O sea, no hay... Los que tienen dinero no pueden tener dinero sin límites, sino que, señor, si usted, el Estado le ha ayudado a usted a que haga dinero, téngalo, tenga millones, sí, puede tener su trabajo, se ha esforzado, pero de aquí para arriba, eso se distribuye con la gente, eso se distribuye haciendo más escuelas, haciendo más hospitales, dando bonos a la ciudadanía, dando más trabajo, dando más empleo. Eso es dar empleo, eso es generar producción. No decir, le voy a pagar $100 y le voy a hacer trabajar de lunes a domingo. Eso es volver a la esclavitud. No. Sino un país, gobernantes responsables que vean en los pobres también la oportunidad para que salgan de la pobreza y formar un país que sea justo y sobre todo equitativo, donde no haya las desigualdades profundas que actualmente existen. Así es que sí, nos hemos de encontrar algún momento con un abrazo fuerte en esa posibilidad, en ese nuevo país que ojalá vayamos construyendo. Muchas gracias, Ernesto Pazmiño, ex defensor público general